negativamente, ¿sí? Entonces eso le da esa, que vamos a ver más adelante, va a permitir que la molécula sea dipolo, ¿cierto? Bueno, suficiente notación ahí, ¿cierto? Va a hacer que la molécula sea un dipolo, que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Ya vimos cómo está en la estructura que vimos antes. Por eso es que el agua entonces se va a comportar como un ¿qué? Dipolo, por esa carga negativa que le da su estructura molecular. Miremos aquí entonces otro dibujito que nos demuestra otra estructura que nos muestra las cargas del agua, ¿cierto? Resulta entonces que como tiene sus cargas negativas y sus cargas positivas, ¿sí? Si hay carga negativa y carga positiva, entonces es neutra, ¿cierto? Las fuerzas de esas cargas se van a neutralizar, ¿sí? Entonces decimos que la molécula la podemos también concebir como una molécula polar, que tiene su carga positiva y su carga negativa, ¿correcto? Recuerden que estos son representaciones, pero en la realidad es simplemente esos electrones girando y haciendo unos orbitales. Un orbital S, P3, ¿cierto? Que es lo que hace que esa configuración tetraedro. Entonces, mira, ahí está la explicación. Si ve el tetraedro, mira, aquí tenemos qué significa este dibujo, ¿sí? Aquí tenemos el átomo de oxígeno, el elemento oxígeno y dos hidrógenos. Entonces, miren que, como dice acá, el oxígeno, la carga de los electrones de oxígeno está arrastrando a los núcleos del hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo aquí es para que se pueda dar, ¿se acuerdan que vimos en el modelo de Bohr que eran los 6 electroncitos afuera y compartían con el del hidrógeno? ¿Se acuerdan eso? Entonces, eso hace una nube electrónica. Y por eso, esas fuerzas van a hacer que se dé entonces ese tetraedro. Bien. Ustedes leen con mayor detenimiento cuando tengan la presentación, porque ahorita lo vemos muy seguramente en la presentación. Entonces, fíjense que ahí nos está mostrando un dibujito donde nos muestra el agua por esa característica polar o dipolar. Entonces tiene la posibilidad de crear enlaces, ya sea con otras moléculas de agua o con otros elementos, ¿cierto? Precisamente por esa capacidad que tiene la molécula en un lado, en una de sus partes es negativo y las otras fuerzas positivas. Entonces lo que va a suceder es que cuando se da la unión entre ese hidrógeno con otras moléculas, va a formar lo que se llaman los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Aquí básicamente podemos ver cómo, si nos ubicamos aquí en este central, cómo ese átomo de esta molécula de agua se puede unir con 4 moléculas más, ¿cierto? Si se fijan acá. Entonces tenemos las dos cargas de estas, pero cuando se ajustan las cargas, se da esa unión entre otras a través de un puente de hidrógeno. Entonces básicamente el hecho de que el agua sea viscosa, pegajosa, sea básicamente porque esos enlaces, esos puentes de hidrógeno permanentemente se están uniendo y desuniendo. Por eso el agua es real, no es rígida como esto, ¿cierto? Entonces estos puentes de hidrógeno permiten que se separen fácilmente si cambian las condiciones físico-químicas de la molécula, ¿sí? Miremos aquí cómo entonces en realidad lo que está
está ocurriendo dentro, cuando usted tiene el agua, ese vasito de agua que ahí les traje, lo que está teniendo adentro es una cantidad de fuentes de hidrógeno, ¿cierto? Básicamente, a cada molécula se le van a pegar 4 de más, y entonces va a hacer que el agua se mueva, ¿cierto? Ella se mueve, tiene esta posibilidad porque está haciendo así los puentes de hidrógeno, se pegan y se despegan, se arman y se desarman. Bien. Aquí vemos entonces lo de las fuerzas netas. Pero resulta que esas condiciones físico-químicas de la molécula es lo que va a permitir o lo que le va a dar las propiedades. Vamos entonces aquí a mirar 12 propiedades que son las principales del agua, ¿cierto? Entonces, no le voy a echar toda la carreta porque es suficiente ilustración, ¿cierto? El dibujito es suficiente ilustración. Entonces, la primera propiedad